Yo creía que lo que a mí me había pasado, Catherine, era lo peor que le podía pasar a alguien, estar con los senos deformes, con unas heridas horribles que nadie quiere eso en su cuerpo. Pero empiezo a hablar con madres que perdieron a sus hijas. ¿Crees que es precisamente ese machismo, digamos como interno en muchas cosas, uno de los principales obstáculos para lograr pues la reglamentación de las cirugías? Os recuerdo que yo estaba llorando contando lo que me ha pasado. Bueno, pero hagámosle rápido porque es que hoy juega Alemania. ¿Cómo es estar detrás de bambalinas para pedalear y empujar un proyecto de ley? El amor propio no es un problema público. Las muertes sí son un problema público. Yo digo que el mayor aprendizaje es que lo perfecto es enemigo de lo bueno, sino porque no es fácil salir a decir tengo las tetas deformes, ¿sí? O me desfiguraron la cara, los glúteos, el abdomen. Nadie quiere emprender esa lucha pública y no las juzgo. Bienvenidos a ¿Cuál es su ley? Este espacio que tenemos en Minuto 60 para hablar de las historias que hay detrás de los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso de la República. Hoy tenemos una invitada muy especial, una persona bastante interesante. Ella es periodista, comunicadora, enfocada en todos los temas políticos y también ha sido activista. Lleva 10 años tratando de que las cirugías estéticas se hagan en el país de la manera más segura posible. Lorena Beltrán, bienvenida a Minuto 60 y a esta nueva sección de ¿Cuál es su ley? Catherine, gracias por la invitación y a Minuto 60 muy contenta de estar aquí. Bueno, antes de entrar a hablar de todo este tema del trámite, quiero saber cómo empezó tu historia, cómo llegaste hasta este momento y sobre todo cómo has soportado o cómo has persistido en tu idea de sacar esta reglamentación para las cirugías estéticas. Bueno, en el año 2016, 2015 exactamente, yo me hice una cirugía de reducción de senos. Esta era ya la segunda cirugía que me hacía porque la primera que me realicé en el año 2014 había salido muy mal. Uno de mis senos estaba más grande que el otro, em, mis heridas no cerraban, em, el pezón casi que se desprendía al tacto durante las curaciones. Fue algo de verdad muy dramático. Y cuando estuve fuera de peligro físico, decidí que debía hacer algo con lo que estaba pasando. En su momento, pues me encargué de estar fuera de peligro en mi salud, pero después, en su momento, yo era periodista política, entonces hablando con congresistas, con ministros, me di cuenta que en Colombia no tenemos una ley que diga algo que parece obvio, y es que solamente los médicos debidamente certificados pueden hacer cirugías estéticas, debidamente certificados por la especialidad, ¿no? Porque una cosa es ser médico cirujano, que es un médico general, y otra cosa es ser un médico especialista. En Colombia no tenemos una ley que diga que debe ser especialista quien haga las cirugías plásticas. Entonces yo decidí convertir todo este drama personal en algo que le sirviera a los demás. Decidí convertir mi adversidad en una causa justa. Y empecé una campaña que se llama Cirugía Segura Ya y que le pide al Congreso de la República que reglamente. Lore, tú decidiste mostrar las consecuencias de esta mala praxis. Em, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue literal ponerle el pecho y poner tu nombre frente a esta problemática? En un comienzo yo no estaba segura de querer ser la persona que está detrás del micrófono, porque yo, como usted, soy periodista y uno nunca quiere estar en esta posición. Uno quiere ser el que sostiene el micrófono y el que hace las preguntas. Uno no quiere ser la noticia. Así que en su momento, Noticias 1, que fue el medio que publicó esta investigación en el año 2016, yo recuerdo que yo dije, no, ocúltenme la identidad, pónganme la voz distorsionada, la cara borrosa, porque yo no quiero hacer esto público. O sea, sí quiero denunciar, quiero justicia, pero no quiero hacer esto público. Y faltando como unos 15 minutos para la edición, me dijeron, vea Lorena, usted va a ser anónima para la gente que ve el noticiero, pero no va a ser anónima para el médico que lo operó. Así que lo mejor es que usted le ponga la cara al asunto y le ponga el pecho literalmente. Y así fue. Y meses después, que creo yo que es una imagen que de pronto algunas personas recuerdan, salí desnuda en la portada de un diario de circulación nacional. Yo no estaba segura que iba a ser la portada. Yo dije, bueno, estas fotos seguramente van a ser virales, pues yo no sabía que iba a ser la portada. Yo me desperté un domingo y vi la portada en mis pies, en la puerta de mi casa, y sentí un baldado de agua fría porque lo que vino de ahí en adelante pues fue
mucha atención fue, mm, digamos, una avalancha de apoyo de las personas, pero también de muchas burlas, de muchas críticas y manejar todo eso, que además sumémosle un proceso judicial. El abogado de la contraparte es Jaime Granados, un abogado de expresidentes y personas que pues conocemos de mucho poder. Eh, yo tenía 20 años, yo tenía 20 Estabas, años. estabas ¿Mm? hasta ahora como empezando en todo este proceso, pero además hay un punto y es que cuando tú le pones la cara a toda esta problemática, se acercan a ti personas que pasaron por lo mismo, pero también amenazas. Así es, cuando yo hago público el caso y esto adquiere además una relevancia no solamente nacional, porque todos los días pues yo estaba atendiendo entrevistas de medios colombianos, Ujú. pero esto también fue BBC, Al Jazeera. Esto en un momento se desbordó y se volvió un tema mucho más grande de lo que yo esperaba. Y por supuesto empecé a conocer casos de víctimas. Yo creía que lo que a mí me había pasado, Catherine, era lo peor que le podía pasar a alguien, estar con los senos deformes, con unas heridas horribles, que nadie quiere eso en su cuerpo, pero empiezo a hablar con madres que perdieron a sus hijas, con viudos que perdieron a sus esposas, con niños que perdieron a sus mamás, y ahí es cuando me doy cuenta que yo tenía que alzar la voz por lo que estaba pasando. Pero eso incluyó o eso trajo como consecuencia desde luego un costo personal que no calculé ni mencioné muy bien, porque empecé a recibir amenazas, empecé a recibir hostigamiento. Durante un tiempo tuve protección del Estado porque a ese nivel llegaron las amenazas. Em, Sin embargo, si hoy alguien me pone acá la pastilla azul y la pastilla roja y con una reseteamos el asunto y no toma esa decisión, la verdad es que yo no cambiaría nada de lo que ocurrió porque esta ha sido la peor experiencia de mi vida, pero también ha sido la mejor. ¿Hay alguna escena que nos puedas describir? Una escena muy específica de pronto que te haya marcado y hayas dicho como, wow, ¿yo qué estoy haciendo acá? De pronto, en medio de esos hostigamientos. Yo creo que mm, eso me ha hecho replantear mucho a lo largo de los años si debo seguir o no con esta denuncia porque pienso en mi familia, pero la verdad es que la impotencia que me da que nada pase con esto es un sentimiento que a veces le gana en la balanza a ese temor de seguir adelante y creo que callarme es dejar que esas personas ganen, ¿sí? Y en su momento yo dije, bueno, es que Catherine, cuando a mí me pasó esto, lo primero que yo hice fue llamar al ministro de Salud, que en su momento era Alejandro Gaviria. Ujú. Y yo pensaba, ¿cuántas otras víctimas de cirugía pueden Pueden hacer hacerlo, eso? sí. ¿Sí? Y yo dije, estoy en un lugar privilegiado en todo sentido. Y si yo tengo una voz que puede ser escuchada, tengo que utilizarla. ¿Sí? Tal vez donde me he sentido como yo qué hago aquí, ¿sí? Como peleando contra la corriente, es dos escenarios, uno en la justicia y otro en el Congreso. ¿Por qué en la justicia? Porque varias veces me tuve que sentar frente a la persona que me hizo este daño, varias veces mientras yo estaba contando mi relato, que es profundamente doloroso, el juez, una vez, esto fue en el 2000, bueno, en un mundial, yo no sé de fútbol, así que no sé en qué año fue ese mundial, pero recuerdo que yo estaba llorando contando lo que me ha pasado, bueno, pero hagámosle rápido porque es que hoy juega Alemania, yo me sentí Wow. profundamente violentada, ¿sí? Y segundo, aunque igual las decisiones de la justicia han sido favorables para mí, pero no deja de ser lamentable la manera en la que fui tratada, por lo menos en esa audiencia. Y otro momento ha sido el Congreso. El Congreso, esto es una lucha de 10 años. Voy 5 proyectos de ley que, que pedaleo, que golpeo puertas, que intento y que se hunden a veces en la puerta ya en el último debate, ¿sí? Como ocurrió en esta legislatura. Y esto es profundamente doloroso porque cuando se radica el proyecto de ley y hay cámaras prendidas y micrófonos y reflectores, todos los congresistas están ahí.
¿cierto? Tomándose foto con las víctimas y diciendo, yo soy coautor de este proyecto de ley, lo vamos a sacar adelante. Y cuando las cámaras y los reflectores se apagan, entonces a nadie ya le interesa este proyecto. Ya nadie se quiere tomar una foto con las víctimas porque ya no les servimos seguramente. Hay un tema ahí, y a propósito de lo que hablas, de esa audiencia desafortunada. Esto se Acá estamos hablando de cirugías estéticas. Hay muchas críticas, porque para algunos es superficial el tema. Acá también estamos hablando de una decisión, de las mujeres, de decidir sobre su cuerpo. Y estamos en una sociedad que inevitablemente tiene muchos prejuicios alrededor de estos temas. ¿Crees que es precisamente ese machismo, digamos, como interno en muchas cosas, uno de los principales obstáculos para lograr, pues, la reglamentación de las cirugías? Totalmente de acuerdo. Le voy a contar algo que me ocurrió una vez en una entrevista, era 8 de marzo, Día de la Mujer, estaban entrevistando como mujeres destacadas por alguna razón en el país, me invitaron a esa entrevista y el periodista de larga trayectoria nacional dijo, bueno, y a continuación vamos a hablar con una colega nuestra, Lorena Beltrán, víctima de la vanidad. Wow. Bienvenida. Yo recuerdo que yo respiré y cuando saludé yo le dije, bueno, Darío, yo no soy víctima de la vanidad, soy víctima de un Congreso que no quiere legislar, de un Estado que no tiene las instituciones fuertes como para cerrar este tipo de clínicas que no tienen los permisos o de buscar a los médicos que no tienen las credenciales. Soy víctima de un médico negligente, pero yo no soy víctima de la vanidad. En esa misma emisora habían tenido unas semanas atrás a un ex contralor de Antioquia que se había hecho una liposucción en un hospital público que él auditaba, o sea, esto estaba mal desde todo punto de vista. Pero cuando a él lo entrevistaron, a él nunca le preguntaron, venga, ¿y por qué fue tan vanidoso? ¿Por qué se hizo una lipo? No, la vanidad se le cuestiona a las mujeres, pero también le ha puesto a Caterín que si yo fuera entonces una figura pública que no se maquilla, que no se peina, que no le pone aretes, que no nada, entonces, ay, tan machorra que se volvió Lorena Beltrán, tan descuidada, Tan descuidada totalmente. tan dejada que está, ¿cierto? Hay un doble rasero sobre la belleza y sobre la apariencia de las mujeres, ¿sí? Se les exige unos estándares de belleza altísimos, pero ojo donde usted los quiera perseguir y se opere, porque ahí sí la dejamos sola. Sí, acá pasa algo que es como la culpa es de la víctima, que es una vaina que siempre está tradicionalmente en nuestra cultura, pero sobre todo cuando es una mujer. Mm, ¿Y cómo ha sido ese acercamiento al Congreso? O sea, ¿cómo es estar detrás de bambalinas para pedalear y empujar un proyecto de ley? Es agotador, es agotador. Yo recuerdo que cuando me ocurrió esto, yo estaba arrancando mis 20 años, era muy optimista y creía que el mundo podía ser un lugar mejor. Ya cuando uno está en los 30 sabe que no. No, mentiras, no quisiera ser tan pesimista, pero la verdad es que he visto ya pues varios periodos, varios congresistas que han pasado por allí, por el legislativo y que a veces están muy firmes con la causa y con el proyecto. Cuando muere una víctima, esto es noticia, hay reflectores, hay cámaras, hay entrevistas, son los primeros en estar ahí radicando el proyecto de ley y diciendo que este es un proyecto para las mujeres y para salvar vidas. Pero cuando se necesita estar así pedaleando en las sesiones, que hubo, agenden esto en el orden del día, ahí ya se desaparecen, ¿sí? Y a mí me parece absurdo, ¿sí? Que en el cierre de sesiones de esta legislatura que termina el 20 de junio, le hayan dado prioridad, porque es que Cirugía Segura ya se hundió en el último debate, ya había pasado 3 debates, estaba a un debate A de un ser ley, paso. a un debate de ser Ujú. ley, ¿cierto? Claro. Pasaron sucesos desafortunados como por ejemplo todo el vuelco político que generó el atentado al senador Miguel Uribe, la reforma laboral, son cosas que por supuesto que ocuparon un poco la agenda, pero si hubieran querido, lo hubieran podido votar porque desde abril o antes el proyecto ya estaba listo para su último debate, ¿sí? Pero no lo agendan en orden del día. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en este cierre de legislatura, debatieron y le dieron prioridad a unos proyectos importantísimos. Le voy a mencionar tres. El primero, proyecto de ley que exalta al glorioso Colegio de Boyacá. Mejor dicho, seguramente el país se paralizó con la aprobación de este proyecto de ley. Segundo, proyecto de ley que
enaltece y conmemora la maestría en historia de la Universidad Pedagógica de Tunja. No es nada contra la Universidad Pedagógica de Tunja, me alegra que exista esta maestría. Ahora, ¿este proyecto de ley qué? Pero además de lo que hablábamos del machismo, ¿cuáles pueden ser las razones para que este tipo de reglamentaciones pues no surjan? Bueno, ahí también hay unos intereses económicos que es bien importante mencionarlo, ¿no? Colombia es uno de los países del mundo donde más cirugías plásticas se practica, ¿sí? A nivel mundial somos uno de los primeros países. Em, y lamentablemente, aunque como hay una alta demanda, también hay una alta oferta, pero lamentablemente no siempre esa alta oferta es la más calificada. No quiero decir que en Colombia no tengamos unos buenos cirujanos plásticos, hay excelentes profesionales, pero también hay quienes toman un camino más rápido para dedicarse a la cirugía plástica y que como no hay una ley que se los prohíba, pues lo hacen y que con esta ley aprobada, pues verían afectadas, por supuesto, sus finanzas. Entonces yo creo que detrás de esta dilación en el proyecto de ley, pues hay un lobby, sí, que yo misma lo he visto durante los debates, sí, como llega gente a hablar con senadores y a voltear votos, como eso es evidente y se sabe, entonces toca muchos intereses económicos y lamentablemente eso también influye en que no se apruebe este proyecto de ley. Em, ¿Qué implicaciones, o sea, de la manera más sencilla, trae que no se apruebe este proyecto de ley? Porque, claro, muchas personas que no conocen el tema dicen, es que van a lugares baratos y se sometan a cirugías sin saber, pero eh, en su caso, pues no fue así. Fue por parte de un médico que tenía pues certificados, que tenía el aval de sus estudios. ¿Cuál es esa reglamentación, eso que se tiene que hacer y qué implicaciones trae directamente a la vida de las personas que se practican cirugías estéticas? Yo creo que la implicación más directa de que no se apruebe este proyecto de ley es que vamos a seguir en la misma recocha en la que estamos y es que básicamente el azar en este momento es la única forma que tiene un paciente de que su cirugía le salga bien. El azar. Si dio con un buen médico, ay, menos mal le fue bien, cuando no debería ser así. Esta ley buscaba fijar unos parámetros para las personas que hacen cirugías estéticas. Si usted no es médico con una especialidad, con competencia quirúrgica en esa materia, usted no puede operar. Entonces, hoy enfermeras, médicos generales, hemos visto veterinarios, chefs, se ponen a hacer cirugías. ¿Mm? Entonces, la implicación más directa, pues es que vamos a seguir en esta recocha donde el azar es la única manera que usted tiene que su cirugía le salga bien, ¿sí? Donde no hay un registro unificado de, bueno, estos son los centros médicos o los lugares, las clínicas donde yo me puedo operar, estos son los tipos de profesionales que me pueden operar, estas son las responsabilidades que tiene la clínica donde yo me voy a someter a esos procedimientos, estas son las responsabilidades que yo tengo como paciente, porque yo también considero que esto es importante hablar de la prevención. Yo he encontrado muchas víctimas que yo les digo por curiosidad, yo digo, vea, yo no la quiero juzgar, pero usted pone el nombre de ese cirujano en internet y le salen 20 noticias negativas porque se operó con él. Ay, es que lo recomendaba un influencer. No, es que operó a tal modelo. Como si eso fuera garantía de que un procedimiento va a salir bien. Entonces, pues eso es lo que va a pasar, que no vamos a tener unos estándares mínimos para darle garantías a los pacientes que se quieren operar. Y es que operarse no es un delito, ni es un crimen, ¿sí? Yo siempre le digo a la gente, uno puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, pero siempre en condiciones seguras. Ay, pero es que el amor propio, hay que hablar de amor propio, sí. Yo considero que sí, que las mujeres y especialmente en Latinoamérica tenemos unos estándares de belleza inalcanzables y que hay que trabajar en eso, sí. Pero el amor propio, cultívelo en su casa, el amor, el amor propio no es un problema público. Las muertes asociadas a procedimientos estéticos sí son un problema público. Empecemos por atender este problema y después hablamos del amor propio. Frente al tema judicial, ¿qué ha pasado con los médicos que la operaron? ¿Qué ha pasado desde esa otra perspectiva? Bueno, también un poco para el contexto de quienes nos están viendo, el médico que me operó, que se llama Francisco Sales Puccini, él
tenía un título en cirugía plástica convalidado por el Ministerio de Educación Nacional. Y parte de la investigación, que no solamente es mía, sino también de varios periodistas que en su momento hicieron parte de esta investigación, pues nos dimos cuenta que hay unos médicos generales que se iban a hacer su especialización en cirugía plástica a países como Perú, Brasil, Argentina. Estaban muy poco tiempo en estos países y regresaban a Colombia y les homologaban esos cursos cortos como si fuera una especialidad formal. Debido a esto, la Fiscalía les imputó unos delitos por fraude procesal y falsedad en documento y en ese proceso fueron condenados en segunda instancia a casi 7 años de prisión, a una multa. En este momento, como ellos fueron absueltos en primera instancia, pero condenados en segunda instancia, tenían derecho a una especie de apelación. Y esa apelación la debe resolver la Corte Suprema. ¿Sí? Entonces ellos ya tienen el fallo de segunda instancia, emite orden de captura y dice cuántos años de prisión y cuánto es la multa, pero esa decisión está sujeta a la decisión final de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es lo que estamos esperando, pero por supuesto esta decisión podría tardar varios años porque pues es la Corte Suprema, pero esperamos que esta decisión se conozca pronto. No solamente fue condenado en segunda instancia Francisco Sales Puccini, sino también su hermano Carlos Elías Sales Puccini, Juan Pablo Robles, Jorge Nempeque, Ronald Ricardo Ramos Daza. Son 6 médicos en total en ese primer grupo, pero ojo, porque no solamente son 6 médicos, lo que la investigación periodística descubrió en su momento es que al menos 42 médicos habrían viajado a estas universidades a hacer esto, ¿sí? De voy, hago un curso corto, vuelvo y me lo convalidan acá como una especialidad. De esos 42, el primer grupo imputado y condenado fue este de 6 que acabé de mencionar. Después han imputado a otros grupos, entiendo según lo que me han dicho algunas fuentes de la Fiscalía, que es porque sería inviable imputar a un grupo de 42, pues imagínense una audiencia de 42 personas, entonces están imputando por grupos y hasta el momento de esa lista han sido imputados 17, algunos de ellos con fallo en segunda instancia, otros en primera instancia y hay otros que todavía no han sido llamados a juicio, pero que en las investigaciones periodísticas pues se ha mencionado que su expediente está en poder de la Fiscalía. Mm, Tú has tenido varias perspectivas desde las cuales has visto la política, tanto cubriendo como periodista, también como comunicadora, ahora como activista y de cierta manera como víctima de un vacío legal. ¿Cuál es la conclusión después de 10 años o la que tienes en este momento de la política como tal? Mm. Es que responder esa pregunta hoy, digamos que tal vez esté en tono como el nuevo jefe de gabinete que quiere cerrar el Congreso, Ok. pero es porque hoy estoy entusada porque se hundió, pero normalmente no pienso eso. Si lo pienso en un estado más mesurado, desde luego, yo digo que el mayor aprendizaje es que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿sí? Ujú. Yo creo que hace 10 años yo quería o buscaba una ley que fuera supremamente estricta y que abarcara un montón de cosas y para que las pacientes pudieran tener más seguridad a la hora de someterse a una cirugía. Hoy, 10 años después de conocer la política, no solamente como periodista, sino como asesora, como activista, digo, bueno, no todo se puede abarcar en un solo proyecto. Yo creo que hay que empezar de a poquitos y creo que en algún momento hay que buscar consenso en ese proyecto, ¿sí? Em, Esto es tarea, por supuesto, de los congresistas, pero yo creo que lo que he aprendido en estos años es que lo perfecto es enemigo de lo bueno y necesitamos una ley buena, no perfecta. También he escuchado algo recientemente a propósito de la reforma laboral y es que cuando las partes que están interesadas en un proyecto de ley quedan felices con algo de lo que se aprobó, pero tristes por otro lado, eso quiere decir que es una buena ley, ¿sí? Porque si no, pues uno cedería por completo a lo que busca una parte y no escucharía a la otra. Entonces yo creo que ese es el mayor aprendizaje, que hay que ceder, que no hay que imponer. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque en esta legislatura ya no fue. En esta legislatura ya no fue. Fíjese que es frustrante, por supuesto, porque yo llevo 10 años de mi vida dedicada a esto, como que
El otro día pensaba, yo qué he perdido por dar esta lucha y la verdad es que he perdido mucha juventud. Mm. En mis 20 yo no estaba pensando en irme de fiesta, yo no estaba pensando en novio, en nada, yo estaba pensando era en tengo que hablar con la ministra, tengo que ir a tal proyecto de ley, tengo que hacer esto, aquello, 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 y ver que todos estos esfuerzos como que todavía no logran llegar a ese puerto, a ese fin, es frustrante. Pero fíjese, por ejemplo, que la prohibición de las corridas de toros en Colombia, el proyecto de ley se hundió 9 veces. El 10º fue el que por fin logró convertirse en ley. O la prohibición del uso del asbesto. 8 veces tuvo que radicarse el proyecto para que por fin fuera una ley. Entonces, esto si bien es frustrante, pues yo sabía que iba a ser una lucha de largo aliento, ¿sí? Yo espero también que vengan otras voces, porque esta es una pelea muy solitaria y no porque yo quiera todo el protagonismo o porque no existan otras víctimas, sino porque no es fácil salir a decir tengo las tetas deformes, ¿sí? O me desfiguraron la cara, los glúteos, el abdomen. Nadie quiere emprender esa lucha pública y no las juzgo. Es que a mí me ha costado plata, vida, salud, seguridad. No las juzgo, no querer emprender esta batalla personal. Ujú. Entonces, ¿qué viene? Pues bueno, tendrá que volver a radicar en la próxima legislatura. Eh, Ojalá yo siga teniendo el mismo ánimo de pedalearlo porque le admito que estoy algo cansada, pero insisto, es porque hoy estoy con la tusa del proyecto recién hundido. Seguramente estaré dando la pelea también muy pronto, pero eso en cuanto a lo político. Pero en lo personal, yo ya decidí que, mire, esto a mí me pasó por algo, ¿sabe? Y yo creo que encontré en esto un propósito de vida, de escuchar a la gente que sufre lo mismo que yo y ayudarle de alguna manera. Y en estos 10 años, pues la ayuda que he podido dar es hacer contenido pedagógico para que esas personas no caigan en las manos equivocadas o para enseñarles cómo se hace una denuncia. Pero ahora que este proyecto no se aprobó, pues lo que sigue para mí, insisto, no para la política, sino para mí, es estar del otro lado, ayudando a las pacientes, tal vez de manera más personalizada, con más dedicación y tal vez lejos del trabajo que tengo actualmente. Entonces, yo creo que voy a dar ese paso un poco de brindarle a las personas un servicio que es evidente que se necesita y es un servicio que yo habría querido tener cuando me operé. Tal vez si alguien me hubiera orientado a la hora de escoger un médico, pues no me habría pasado lo que me pasó. Ujú. Lorena, precisamente, ¿dónde las personas pueden encontrarte? Si yo quiero hacerme una cirugía, ¿dónde puedo ver la información que tú compartes para poder em, caer en buenas manos? Bueno, pues pueden buscar toda la información que comparto en mis redes sociales, en Instagram, en X, estoy como @Lore Beltrán y en TikTok como Lore Beltrán R. Yo ahí subo contenido muy, la verdad, orientado a pedagogía. Si se va a operar, opérese, pero siga estos pasos. Ya fue víctima, ok, entonces este es el camino para denunciar y bueno, ahí es donde estaré en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Lorena, y muchas gracias a todas las personas que vieron esta entrevista. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que suceda en la próxima legislatura, a ver si este proyecto vuelve a revivir. Y por fin se logra el tema de la reglamentación de las cirugías estéticas que tantas vidas y pues problemas de salud le ha costado a muchos y muchas pacientes. Esto es ¿Cuál es su ley? Muchas gracias por acompañarnos.